Cuando gustes. Ay, bueno, no sé si ahí se está viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí se ve? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, antes que nada quería agradecerles a todos, como siempre, por permitirme una vez más estar acá, dejándoles un caso que pasó hace poquito. Es un caso cortito, pero bueno, espero que lo puedan disfrutar y que podamos sacarle provecho, como siempre, que es el objetivo de este encuentro, ¿no? Este caso se llama El Gran Olvidado, ya van a ver por qué, y comienza un sábado a la tarde. En la guardia de nuestro hospital se presenta un masculino de 63 años, aproximadamente a las 15 horas, tras un accidente, un choque moto-camión que refiere haber sido arrastrado más o menos una cuadra por el impacto, según lo que refieren los médicos del prehospitalario. Eh, Tenía dolor e impotencia funcional en el hombro izquierdo. El resto del examen físico prehospitalario no presentaba particularidades. Tenía unos vitales de 110/80, 86 de frecuencia cardíaca y saturaba 98% aire ambiente. Y él ingresa con un collar cervical, una tabla rígida y una vía periférica permeable, por donde se le pasó una analgesia básica con diclofenac. Acá les voy a plantear, bueno, el primer interrogante para que puedan empezar a participar, a ver si alguien hubiese tomado alguna otra conducta como personal prehospitalario. Eh, no sé si se anima a participar algún residente. Mirá, acá el residente Pilasi está mandando algo por el chat, pero capaz que algún otro residente un poquito más chico quiere participar, que estaría muy bueno. Bueno, sí, sí. Ahí está la residente Andrea, que es chica. Andrea, adelante. Y bueno, yo con tal de que me digan residente de nuevo, viste, participo, ¿qué le voy a hacer? Bienvenido. Sí, por un lado, obviamente coincido con Carlos en que la silla pélvica es una muy buena opción para hacer en prehospitalario. Nosotros tenemos la conducta básicamente de tocarle la sínfisis pubiana, que normalmente es algo que es muy accesible en los pacientes, y confirmar si hay apertura o no de la sínfisis pubiana, y luego colocarle la cincha pélvica. Pero sí es un gran aliado. Y la otra cosa que se puede llegar a hacer es ácido tranexámico, pero la realidad es que este paciente fue un paciente que ya de inicio fue subestimado. Ya se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo el de subestimado. Y como estaba hemodinámicamente normal, la verdad es que cuando lo encontraron estaba hemodinámicamente normal, prácticamente asintomático el paciente. No se le hizo ni el ácido tranexámico ni la cincha pélvica realmente. Eh, pero sí, por cinemática se tendría que haber hecho algo más. Claro, gracias, Andrea. Sí, claro, este relato de que fue arrastrado, y si esto fue así, una cuadra por un camión, uno piensa en cinemáticas horrendas. Y Carlos, ya te voy a dar la palabra si ampliás lo que habías puesto en el chat, pero aprovecho y Hola, sí, sí. ¿cómo andas? Y te hago una pregunta. Como todas las Ujú. cosas en medicina, van, vienen, eh, se prodigan, después se prohíben. Uno es, no es para el caso de este paciente, ¿no? Pero la historia de, de la resolución de las hemorragias graves de miembros. Que si le ponemos torniquete sí, que torniquete no, que hoy obviamente todos estamos de acuerdo, pero todos saben que desde fin del siglo XIX a la fecha, el torniquete ha pasado por todas las etapas, ¿verdad? Hoy estamos todos de acuerdo que el torniquete tiene su utilidad. En ese marco también
la maniobra del libro abierto, libro cerrado, maniobra semiológica clásica para el diagnóstico de las fracturas inestables de pelvis, también ha pasado por que se hace, que no se hace, que está contraindicada, que sí, que no. Y la pregunta concreta es, Carlos, ustedes allá en el prehospitalario en Londres, ¿le hacen la maniobra buscando una inestabilidad pélvica o directamente van a colocar una cincha pélvica hasta demostración de lo contrario? Sí, exactamente. Eso es lo que la tendencia ahora de no examinar y solamente en base al mecanismo se le pone la cincha pélvica. Porque aunque sea suave, bueno, a lo mejor un poco más, una cosa muy suave, pero en realidad tampoco va a cambiar con el mecanismo, ya le vamos a poner cincha. Entonces, examinarlo, lo único que puede hacer es que el paciente sangre más. Esa es la teoría de cuando uno hace una presión, abre, ¿no? Porque para eso está hecha esa maniobra, que es de compresión primero, y el paciente le duele, pero básicamente estás abriendo más la sacroiliaca y el paciente va a sangrar de nuevo. Entonces, no tiene ningún sentido, no cambia mucho en el examen. En el prehospitalario hay que ser como práctico. O sea, si esto me va a cambiar la conducta, sí, pero por ejemplo, muchas cosas que están muy en discusión ahora, tipo, ¿le hacemos o no le hacemos FAST en el prehospitalario? Y te va a cambiar si tiene un FAST positivo en el abdomen, lo que vas a hacer en el prehospitalario, igual no, vas a hacer lo que tengas que hacer basado en la hemodinamia del paciente, no vas a operar al paciente ahí. En el tórax a lo mejor puede ser un poco distinto, pero en la pelvis hay que sospecharla y eso hay muchos estudios incluso que han mostrado la no reducción de incidencia de fractura de pelvis a pesar de todas las otras medidas que se han tomado en cualquiera de los otros accidentes automovilísticos, el no manejar y tomar alcohol, el no manejar junto con ocupar el celular, han mostrado una reducción, el uso del cinturón de seguridad han mostrado una reducción de las lesiones y de la morbi-mortalidad. En la moto no. Aunque esté el tema del uso del casco, no han cambiado la morbi-mortalidad porque tiene que ver con el diseño de la moto. El paciente choca, toda la presión va con el estanque de la gasolina, entonces la moto, bueno, a menos que cambien el diseño de eso, es siempre esa la primera lesión. Por lo tanto, en cualquier paciente que va en moto, se asume que tiene una fractura de pelvis, se le pone cincha pélvica, se trata como que la tuviera y después ya veremos con imágenes si la tiene o no. Si no la tiene, bueno, nada, tampoco tiene no le agregamos ninguna morbilidad, pero si la tenía estamos ahorrándole sangrado, que es lo único que podemos hacer en el prehospitalario. Y lo otro que eché un poquito de menos ahí, que es lo clásico, ¿no? De la TLS, oxígeno. Todos los pacientes de trauma se les pone 15 litros en máscara de no recirculación de oxígeno, independiente de lo que tenga. Y tranexámico, hay una discusión actualmente en eso, porque en los estudios originales hablaban del uso del ácido tranexámico en los pacientes en shock, pacientes que requerían transfusión, pacientes que se estaban exsanguinando. Y si uno no tiene un paciente que está exsanguinando, usarlo podría tener efectos colaterales, sobre todo del aumento de enfermedad tromboembólica. Eso ahora está un poco en duda, pero la indicación precisa del tranexámico es en un paciente que está sangrando activamente. Yo con la información que tengo hasta ahora, no me parece que sea un paciente que cambie, pero yo con la información así como un screenshot de lo que está pasando ahora, es un paciente que yo estaría preocupado por el mecanismo, pero en este momento no está en shock con lo que tengo, con la información que tengo ahí. Excelente, gracias Carlos. Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Otra duda que muchas veces se plantea en estas situaciones en base a un mecanismo de trauma peligroso es, y por supuesto también teniendo en cuenta la distancia hasta el centro asistencial receptores, si colocar vías o no. Esa es una cuestión que también muchas veces se ha planteado dudas, generalmente en un ambiente rural o con una distancia, con un recorrido mayor a los 15 minutos, 20 minutos, se ha preconizado el hecho de colocar vías. Y quería preguntarle a alguien si alguien tiene, o a Carlos, experiencia con lo que es la utilización de la vía intraósea como una medida rápida para colocar vías, que muchas veces inclusive en pacientes chocados, con una forma justamente más práctica de poder ir reanimando a los pacientes. Sí, nosotros usamos la intraósea, pero hay un protocolo para el uso. Entonces, acá en pacientes en shock, son 2 intentos de vía periférica o 2 minutos. O sea, cualquiera de las dos. Y si no puedo, con 2 intentos no tengo acceso venoso o han pasado 2 minutos y estoy intentando y vamos a una intraósea de una. La intraósea ahora de preferencia es en húmero, no es en tibia.
Perfecto, gracias, Carlos. Gracias. Daniel. Sí, no, solo una acotación. Nosotros generalmente aquí en los Ateneos hemos visto la mayoría de los pacientes que presentamos son pacientes jóvenes, ¿no? Este es un paciente de 63 años, no es un adulto mayor, por supuesto, ni un paciente añoso, pero no nos olvidemos que estos pacientes por ahí son hipertensos, toman medicación, toman beta bloqueante, por ahí también la presión arterial, la frecuencia cardíaca no vaya a ser que no esté alterada por esa medicación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quería preguntar si alguien tiene experiencia en el uso de los airbags en las motos, las camperas esas con airbag que viene, si alguien leyó de algún estudio, si disminuye la cantidad de lesiones que puede llegar a tener un paciente o no con ese tipo de, que yo conozco hay uno solo, que es el airbag que viene en unas camperas que van atadas a la moto y cuando el paciente sale despedido de la moto se activan. No sé si alguien leyó algo sobre esa protección en las lesiones por colisiones en moto. El año pasado, acá en Montevideo, se hizo no me acuerdo qué número, Congreso de Iberoamericano de Motociclismo. Y a mí me invitaron a hablar de unas cositas de politraumatizado. Y precisamente se estaban promocionando y sé que se están importando en Uruguay. Pero yo personalmente no he manejado literatura sobre el tema y sé que hay un gran desarrollo de investigación sobre el tema en Suecia, por ejemplo, tanto de airbag como de los collares que se despliegan como si fuera un casco, que hace lo mismo que un airbag, y los otros que son los enteros, ¿verdad? Que protegen todo el tórax, digamos, el torso. Pero acá ya te digo, desde el punto de vista de experiencia es absolutamente incipiente porque se están empezando a importar, y yo en lo personal de literatura no manejo sobre el tema. No sé si alguien en la sala tiene algo para aportar. No, yo tampoco, ni idea, pero bueno, uno lo lee por ahí, qué sé yo. Y sé que se están trayendo, sé que se están trayendo. Vale. Bueno, Malena, ¿seguimos adelante? Bueno, al ingreso al shock room, el paciente presentaba una vía aérea permeable con una entrada de aire conservada, estaba saturando 99% aire ambiente y tenía una frecuencia respiratoria de 24, una TA de 120-80 con 65 de cardíaca, lo cual nos da un índice de shock de 0,5, un Glasgow de 15 en 15, el abdomen blando, depresible e indoloro, y acá les dejo los dos datos más importantes de la historia clínica, o los que más nos llamaron la atención, que es que tenía dolor e impotencia funcional en el hombro izquierdo y que en la evaluación inicial refieren que la pelvis impresionaba estable. Ahí me preguntan por el examen vascular y neurológico, tenía la fuerza conservada y tenía los pulsos simétricos y palpables. Bárbaro, Malena. Carlos. Sí, yo quiero agregar un poco con lo que empezó hablando Daniel también, de que este paciente no es el típico paciente de trauma de 20 años, no sé qué, y no sabemos por qué se cayó. Entonces, un paciente que tiene dolor en el hombro, a lo mejor podríamos pensar que lo que está haciendo es una isquemia miocárdica y por eso tuvo el accidente, no como resultado, sino que a veces es como la causa, ¿no? Que a veces también nos pasa pacientes que llegan en shock mayores y están en shock y el shock es séptico. Un paciente que tiene una ITU, tiene una prostatitis, tiene una pielonefritis y está en shock por eso y en realidad el accidente fue, bueno, se cayó porque estaba séptico, pero está mal no por el trauma, sino por lo que gatilló el trauma. Y me ha tocado ver pacientes también así. Una vez incluso le hice una toracotomía a uno que tuvo una disección aórtica, pero el dolor era, justo se había caído en bicicleta por la disección aórtica y tenía un taponamiento en el FAST y lo abrí porque se paró y bueno, era una disección, así que no pude hacer mucho. Pero pensar en los pacientes mayores, la causa del trauma, no estoy diciendo que sea en este, a lo mejor puede ser solamente el trauma, no lo sé, pero creo que también agregar, pensar en los pacientes no de 20 años que puedan tener patología que haya gatillado el trauma, porque las circunstancias a veces no quedan muy claras. Y lo de la pelvis estable, lo mismo. El examen físico es poco confiable para eso. Sabemos que el examen finalmente tiene que ser radiológico, entonces, eh, sí, bueno, pues ya lo habíamos comentado. Gracias, Carlos. Malena, ¿Seguimos? adelante.
Bueno, acá vamos con la segunda tanda de preguntas. ¿Qué conducta tomarían con este paciente, dado el mecanismo de trauma y la forma de presentación? Recordemos que tenemos un paciente que tiene un índice de shock de 0,5, que está hemodinámicamente normal. Le haríamos placas de tórax, columna cervical y pelvis, un IFAST, la colocación de cincha o una PANTAC. Estas no son, se pueden elegir más de una. Daniel. Sí, el paciente está estable. Yo creo que si no venía con cincha, le colocaría la cincha y lo llevaría a una tomografía, ¿no? Una pantomografía. Se puede hacer un IFAS, pero el examen físico tenía buena entrada de aire, el abdomen me imagino que estaría bien. De última, bueno, ahí en Mar del Plata el tomógrafo está un poquito lejos, por ahí le haría el IFAS como para ir un poco más tranquilo a la tomografía. Sí, yo coincido plenamente con Daniel y quería hacer algunos comentarios fundamentando el porqué. Es un paciente que está estable en este momento y ya digo, durante su traslado y llegó al servicio de urgencia estable. En los pacientes estables hemodinámicamente el rendimiento del FAST es más bajo, es mucho más bajo que en los pacientes que están con una inestabilidad hemodinámica por una razón lógica. Capaz que todavía no le dio el tiempo de acumular el suficiente líquido intraabdominal, o sea que es probable que el estudio FAST pueda ser negativo, a pesar de que el paciente tenga lesiones, que después en la evolución puedan incluso determinar el shock del enfermo. Las pautas de la TLS antiguas, para atrás de la 9ª edición, establecían la radiografía de columna cervical sistemática en todo traumatizado que llegaba al servicio de urgencia, politraumatizado. Sabemos que el rendimiento de la radiografía simple es bajo, y en segundo lugar que tiene indicaciones precisas del estudio imagenológico de columna y básicamente son en aquellos pacientes que no tienen un Glasgow 15, ni que hablar de aquellos que tienen un traumatismo encefalocraneano, que no podemos evaluar su columna y fundamentalmente su columna cervical, que tienen un factor, un dolor distractor muy importante que no nos permite evaluarlos. O sea, básicamente que carecen de las posibilidades clínicas de evaluar su columna. Yo creo que si este paciente no tiene dolor espontáneo a nivel de la columna cervical, sobre todo cervical, ¿no? Si no tiene dolores importantes, no sé qué tan grave es ese dolor del hombro, pero como que oficien de distractor, creo que la valoración tanto del cráneo, porque no tuvo un traumatismo encefalocraniano, como de la columna, si clínicamente se puede evaluar, puede llegar a obviarse. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que este enfermo que es estable podría estudiarse mediante una tomografía de tórax, de abdomen, una PANTA, este, siendo trasladado con una cincha pélvica hasta que se descarte por imágenes una lesión a dicho nivel. Adelante, Marina. Bueno, en este caso, en la evaluación que hizo el equipo de cirugía que estaba de guardia ese día, se hizo un IFAST que fue negativo y tenemos estas dos placas de tórax y de pelvis. Se las dejo un ratito para que las vean. En este momento empieza, bueno, nosotros trabajamos en conjunto en el showroom. Perdón. Malena, ¿puedes poner de vuelta las placas, porfa? Sí. Ahí, yo no sé si veo una fractura en las ramas no púbicas. Hay una simetría también, como dice Carlos ahí, y no sé si son de los dos lados, ¿no? Aparte, el agujero obturatriz derecho lo veo prácticamente cerrado. Sí veo una fractura de la rama isquiopubiana, de los dos lados, y sí, tiene una fractura de pelvis, me parecería que fue inestable. Che. Con respecto al tórax, sí, una placa que para mí está descentrada, se puede así a grandes rasgos decir que es un ensanchamiento mediastinal, pero no estaría seguro por cómo está tomada la radiografía, ¿no? De todo modo habría que medir más que el ancho mediastinal,
coeficiente tóraco-mediastinal que es más sensible, pero no se ve otra cosa en la placa de tórax que ese mediastino, entre comillas, ensanchado. A mí me llama, estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, ¿verdad? Como no está bien centrada, creo que lo del mediastino uno lo puede relativizar, pero me llama la atención la asimetría de las cúpulas frénicas, ¿verdad? La cúpula frénica izquierda, y ahí puede estar su dolor, la otra causa del dolor en el hombro izquierdo, que puede ser un dolor referido y que no tenga una lesión subfrénica izquierda importante o una rotura de diafragma. Porque yo veo una asimetría bien importante con lo que parece ser un ascenso o una migración de estructuras abdominales al tórax, ¿verdad? Carlos, Sí, yo quería preguntar si fue en decúbito o supino. Sí, eso les iba a comentar. Particularmente en el hospital, lo que pasa cuando llega un politrauma es que ingresan con tabla, con collar. Inmediatamente desde el shock room se les solicitan las placas y las placas se hacen como está el paciente acostado en la tabla. Por eso, generalmente, como ven en la de pelvis, se ve atrás la placa porque se hace con el paciente acostado. Es el caso de este paciente donde nosotros interpretamos el ensanchamiento del mediastino y esa elevación del hemidiafragma izquierdo como una mala técnica de la placa, dada la posición en la que se encontraba el paciente, y procedimos con la evaluación, prosiguió traumatología con la evaluación de la pelvis, que sí era realmente más llamativa. O sea, estaba supino. Estaba acostado, sí. Sí, igual, o sea, se sabe que el mediastino ensanchado en la supina tiene menos valor, pero igual me parece bastante ensanchado, hasta, porque tiene como hasta abajo, no sé, me parece más de lo que esperaría porque sea en supino. Y llama la atención ese, como que pareciera como que fuera un nivel, pero obviamente si está en supino no puede ser un nivel, pues me parece que está como obliterado el ángulo costofrénico izquierdo, pero si el paciente está en supino, eso no puede ser. Entonces, bueno, no sé, algo está pasando ahí también, pero me llama más la atención el mediastino. gracias, Carlos. Daniel, Sí, a pesar de, ver, coincido con Carlos, ¿no? A pesar de que la placa no está bien, no es una tele, me parece ensanchado. Incluso vean ahí arriba de la silueta de la aureola izquierda, cómo llega esa imagen mediastínica hasta cerca de la unión costo cardiodiafragmática, ¿no? Me parece a mí ensanchado. Y otra cosa que quería preguntar a Malena si no tenía hematoma escrotal o algún signo a nivel del pubis, o una tumoración pélvica, no sé, algo que hubiese pensado en una posible lesión de uretra. No, Aunque no es Daniel, no tenía ningún signo visible de ni hematoma escrotal, ni ninguna escoriación en la zona de la pelvis, nada, no tenía nada. Dale, gracias, Malena. Bueno, adelante. ¿seguimos? Sí, sí, adelante. Acá procede el equipo de traumato ante la sospecha de una fractura de pelvis. Ellos lo llevan al tomógrafo para hacer una tomografía de pelvis. Acá acá se las voy a pasar. A ver. Bueno. Malena, perdón, ¿podés poner la placa de tórax de vuelta? Discúlpame. Perdón Sí, que joda. No quería ver la escápula, que no tuviese fractura escapular, porque tampoco se puede llegar a ver la clavícula en la unión con la articulación escápulo-clavicular, no la veo, y no sé cómo estará ese escápulo por el mecanismo, digo, ¿no? Pero bueno, ahora lo vemos en la placa, en la tomografía, perdón. bueno, esta es la tomo que solicitó traumato. Perdón, tengo, no sé si la pueden ver. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, ahí se cortó. Perdón.
Ya voy. ¿Alguien me ayuda? Algo. Que se me salió de compartir. No sé. No, sí, compartiendo. No, está compartiendo, pero no puedo poner esto. Sí, Guillermo, adelante. Sí, perdón, mientras ahí tratan de solucionar ese tema técnico, quiero presentarles a la doctora Karina Gordon, que está ahí en el chat. La doctora es jefa del servicio de imágenes del Hospital Ramón Santa María de Tandil, que es el otro hospital en el que yo trabajo. Y quería preguntarle, Karina, si estás en línea ahí, con respecto a esta tomografía, aparentemente una tomografía selectiva, porque es una tomografía enfocada a la pelvis, que los traumatólogos pidieron, obviamente, en base a esa radiografía. ¿Qué opinas con respecto a las imágenes de este paciente? Si es un paciente como para ver una tomografía selectiva, para una tomografía de cuerpo entero, ¿cuándo te parece que podría estar indicada una tomografía de cuerpo entero aprovechando la presencia de ella? Adelante, doctora, no sé si estás ahí. Hola, buenas tardes. No sé Hola, si buenas se tardes. escucha. Sí, sí, perfecto, bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto conocerte hoy. Gracias por la invitación. Sí, coincido totalmente que es un estudio para pantomografía. Impresiona un trauma de alto impacto. Me parece que coincidimos. Lo que hablábamos hoy respecto al ECOFAS, también es importante que el ECOFAS sea realizado por una persona de experiencia en el tema, porque eso nos ahorraría un paso, ¿no? Lo que hablábamos hoy, la administración del contraste endovenoso. Gracias, doctora. Bueno, no sé si están pudiendo ver la tomografía. Acá yo les puse dos imágenes de la misma tomografía eh, de la fractura de pelvis. En la primera foto lo que se puede ver es la apertura sacroiliaca izquierda con el ascenso de la hemipelvis izquierda, y en la foto de más abajo lo que se ve es una fractura iliopubiana e isquiopubiana. No sé si quieren que les ponga de nuevo la tomografía o continuamos. Creo que se vio bien todo, Malena. Bueno. Traumato clasificó esta fractura. Ellos acá en el hospital usan la clasificación de Thiele como una fractura Thiele B2, que es en este caso por compresión lateral y rotación interna. Sería del subtipo B2-1 por ser ipsilateral. Entonces, en base a esta tomografía, el equipo de traumato decide llevar al paciente a quirófano para la colocación de pelvis externo, para la colocación de un tutor externo. Pero te hago una pregunta. Esta, Disculpame que te sí, interrumpo. Ellos se lo llevan a quirófano, pero el paciente todavía no se le hizo una pantomografía, no está estudiado el resto del paciente. no, Pablo, no se le hizo una tomografía. En base a las placas y al IFAS negativo, como el paciente estaba hemodinámicamente compensado y sin signos de insuficiencia respiratoria, no fue al tomógrafo a hacerse la PANTAC que se había planteado al principio. Traumato lo llevó, le hicieron la tomografía de pelvis y en base a la pelvis directamente del tomógrafo pasó a quirófano. Perfecto. Malena, mirá que yo soy un impostor, no soy Pablo. Es la sala de Pablo, pero yo soy Ah, Fernando Machado. Soy un vulgar impostor. Carlos Pilasi. Sí, no entiendo muy bien o sea, el plan era ir a TAC, ¿no? De Pan TAC. Ese era el plan cuando salieron del shock room, ¿no? ¿Malena? Sí, en realidad lo que pasó en este momento es que nosotros hicimos la evaluación inicial con el IFAS y las placas de tórax, y la idea era hacer una pantomografía, pero bueno,
Traumato llevó al paciente a hacer la tomografía de pelvis, hubo un desencuentro ahí y pasamos directamente del tomógrafo por la pelvis a quirófano. Claro. Sí, bueno, por eso los traumatólogos en general los tratamos de dejar un poquito más alejados para que vengan después, porque si no nos desarman los pacientes, las anastomosis vasculares, qué sé yo. Acá el paciente yo creo que tenía indicación de hacer un PANTAC y después ver, sobre todo con una fractura de pelvis, con mucha más razón, sabemos que la fractura de pelvis se asocia en un 90% a otro tipo de lesiones, es una lesión de alto grado, de alta energía. Por lo tanto, me interesaría mucho saber cómo está ese abdomen, me interesaría mucho con esa radiografía de tórax, saber qué pasa en el tórax. Entonces me parece que dejarle el paciente a los traumatólogos en este momento, puede que no pase nada si tenía solo eso, pero yo con esa radiografía estaría preocupado de qué pasa en el tórax y me gustaría saber qué pasa en el abdomen antes de pasarle a los pacientes al, al traumatólogo, porque como hemos hablado en otras oportunidades, la cincha pélvica es lo mismo que un fijador externo para efectos de hemodinamia. Entonces, no hay ningún apuro en llevar al paciente a hacer eso. Hay más apuro, me parece a mí, en saber en la totalidad de las lesiones de este paciente. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Daniel. Sí, coincido con Carlos, los traumatólogos son un poco peligrosos en la asistencia inicial, ¿no?, del paciente. Y sumado a lo que dice Carlos, por la cinemática del trauma también, el paciente fue arrastrado, creo que 100 metros, me parece, puede tener cualquier tipo de lesiones, lo mismo que sucede cuando la colisión vehicular sale despedido el acompañante o el conductor del auto, podemos encontrar lo que se nos ocurra, ¿no? Y sobre todo viendo esa placa, nos quedó duda en el mediastino, si no tenía tampoco contusión pulmonar, no vaya a ser que empiecen a aparecer las cosas ahora. Exacto. Guillermo. Sí, otra preocupación también que surge con la placa de tórax, si bien la técnica no era buena, estaba rotada, es que habría que descartar, relacionado con el mecanismo del trauma, que no haya una lesión de aorta contenida, no, que podría ser una causa de mediastino ensanchado. Con este mecanismo, una lesión no del todo infrecuente en las colisiones de moto a alta velocidad. Exacto, gracias, Guillermo. Andrea. Y yo lo que les voy a decir, obviamente, no voy a defender la conducta, pero sí lo que les voy a tratar de explicar es este tema. ¿Vieron cuando nosotros hablamos de las lesiones que son distractoras? Bueno, esto fue el estado general del paciente distractor. Vieron que al principio yo les decía, este paciente por algo se llama el gran olvidado, este paciente fue subestimado de ingreso y realmente como estaba clínicamente muy bien, un poco se lo subestima en el estado clínico, se considera que está bien el paciente y se permite simplemente hacer primero las placas, después el IFAS y después entra a jugar traumato en descoordinación con el resto del equipo y le hace solamente la tomografía de pelvis y se lo lleva a quirófano para resolver la fractura inestable de pelvis. Esto fue un caso no de lesión distractoria, sino de buen estado general del paciente distractorio, si quieren llamarlo, ¿sí? Como para aclararles un poco los conceptos de qué es lo que está pasando con el paciente. En este momento el paciente está bien, está compensado hemodinámicamente, está sin dolor, con un abdomen blando, depresible, indoloro, y con la fractura de pelvis. Entonces, Traumato decide llevarlo a quirófano. Hasta ahora estamos en esa. Acá en Uruguay los paisanos dicen sí, y tené cuidado que en cualquier momento se te vuelve toro el ternero. Tal cual. Malena, adelante. Bueno, acá en esta diapositiva les dejo otro dato particular, que es que este paciente fue a cursar su posoperatorio de la colocación de un tutor externo al piso general de traumato, cosa que tampoco es habitual. Acá se dejan 48 horas en el shock room los pacientes, pero en este caso, dentro del subestimar al paciente, fue enviado al piso de traumatología, por ende nosotros lo perdimos de vista al paciente. Se lo robaron los traumatólogos, se lo robaron, se lo metieron abajo de brazos. Yo creo que sí, se puede interpretar como un robo.
y vuelve a aparecer recién a las 24 horas del postoperatorio, ya que presenta una evolución desfavorable, empieza con una disnea rápidamente progresiva, de saturación a 89% aire ambiente, con una frecuencia respiratoria de 42, mala mecánica ventilatoria. Por eso los traumatos deciden bajarlo al shock room y pedirle una angio-TAC. Ellos tenían la sospecha de que podría llegar a tratarse de un TEP, así que lo bajaron al tomógrafo nuevamente y del tomógrafo al shock room. Acá voy a tratar de poner las tomografías. Es lo que decíamos con la radiografía de tórax, ¿verdad? Este paciente podía tener una rotura de diafragma y una migración de vísceras al tórax, una hernia diafragmática traumática. Andrea, adelante. No, para decirles que hay un dato que yo no se los quería mencionar antes para no spoilear un poco lo que pasa con el paciente, si bien ustedes ya se lo venían imaginando, del ingreso del paciente, que a mí me llaman siempre la atención ese dato puntual, que es la frecuencia respiratoria aumentada, esa taquipnea que presentaba el paciente. El paciente tenía una frecuencia respiratoria de 24 cuando ingresó y no era por dolor, porque si bien tenía dolor en el brazo, no tenía ninguna otra causa de una frecuencia ventilatoria elevada. Y siempre las frecuencias ventilatorias elevadas, y esto lo hablamos 20 veces cada vez que vamos a un Ateneo con los residentes, yo menciono lo mismo, la frecuencia respiratoria elevada en un paciente es un signo de que algo le está pasando al paciente. Si no es el más temprano de todos, estamos cerca. Y bueno, fuera de la cinemática y de todo lo demás, ¿no? Creo que era el dato de la clínica del paciente al ingreso. Claro, que pasó medio inadvertido. Malena, te está pidiendo Sebastián Vélez si no podrías pasar las tomografías de nuevo. Sí, claro. Sebastián. Adelante, Sebastián. Bueno, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andás? Pues es que en general veo que ustedes tienen para hacer multicorte. Es un comentario nada más, sobre todo en lesiones que no son tan importantes, con los tres cortes, el axial, el sagital y el coronal, aumenta muchísimo la posibilidad de ver lesiones diafragmáticas, que era, antes solamente habíamos dicho que era con la videolaparoscopía o siempre en una cirugía se encontraban. Esta obviamente es una lesión mucho más evidente, ¿no? Pero siempre viendo los tres, es mucho más efectivo la posibilidad de encontrarlos. Acá obviamente se ve una lesión bastante importante, probablemente el diafragma que sube. Lo que yo no alcancé a ver en la placa de tórax, y que quizá nos hubiera ayudado un poquito si le encontrábamos en la sonda nasogástrica, a veces arriba, ¿no? Porque no veía que estuviera tan elevado como acá. Parece que
el tiempo y el decúbito le ayudó un poquito a herniarse un poco más, ¿no? Es mi impresión. Es probable, pero a mí me gustaría, perdóname, Malena, que podés colocar de nuevo la radiografía de tórax. Sí. Más allá de que yo coincido plenamente con todas las consideraciones que ustedes hicieron en relación a considerar que el paciente está en decúbito, ¿verdad? El paciente está en decúbito y que la placa está Se te escucha muy bajito, Fer. ¿Ahora? Ahí está. ¿Me escuchan mejor? Sí. Decía que coincido con ustedes en todas las consideraciones que hicieron en relación a que la placa fue tomada en decúbito y que la placa está rotada. No obstante lo cual, yo creo que es evidente la asimetría que hay entre una cúpula frénica y la otra, porque normalmente la cúpula más elevada sería la cúpula frénica derecha, y acá justamente es la inversa, y por 2 o 3 espacios intercostales. Con una imagen radiopaca subyacente, es cierto, no se ven, y es lógico que no se vean niveles porque el paciente está en decúbito, pero digo, hay una simetría que llama mucho la atención en esta radiografía de tórax. Por eso también coincido en que este paciente debió ser conducido directamente al tomógrafo para una PANTAC, ¿no? Es una pena que lo hayan capturado los colegas. Sebastián. Porque ahí viendo esta placa, ¿no? Quizá inclusive podría ser el estómago lleno de aire, el que se ve ahí, ¿no? No sé, no lo puedo dibujar porque no tengo, pero fíjate la silueta cardíaca, que quizá a veces yo he visto algunas imágenes que parecieran a veces como si fueran neumotórax también, y es el estómago, ¿no? Que debido a su rotación hace como una especie de oclusión y se llena de aire y simula también ser un neumotórax. Y lo radiopaco puede ser el vaso. Y lo radiopaco el vaso, exactamente. Están pidiendo, Malena, de nuevo la repetición de la tomografía. Vamos. Carlos, adelante. No, solo que creo que el mensaje es el mismo, ¿no? O sea, este paciente tenía indicación de PANTAC y aunque a lo mejor la radiografía de tórax no nos diga exactamente porque no podíamos ver la hernia diafragmática en la radiografía, había algo anormal. Y bueno, lo habríamos visto en el TAC. Yo creo que la radiografía tiene muchas limitaciones en supino. Y básicamente lo que hacemos es tratar de buscar las cosas como parte de un extra en la evaluación primaria, pero no vamos para el detalle de eso, para eso tenemos el TAC. Eh, Así que bueno, nada, eso como reforzar la indicación que tenía este paciente de imágenes y que se mantenga un plan, ¿no? Porque el plan puede ir variando en el caso de que las cosas vayan empeorando, pero si las cosas parecen mejores, generalmente no es una buena idea cambiar el plan, como si uno decide ir a control de daño y cambiar a mitad de camino, Claro, generalmente no va muy bien. claro. Bien, gracias, Carlos. Adelante, Malena. Bueno, acá volvemos nosotros a evaluar al paciente 24 horas después del trauma. Nos encontramos con un paciente que ya estaba ingresado en shock room, que se encontraba hemodinámicamente normal, pero con mala mecánica respiratoria. Tenía 140-90 de TA con una frecuencia cardíaca de 91 y una respiratoria marcadamente elevada. Saturaba 97 con la cánula 5 litros y 83% aire ambiente. Este es el paciente que nosotros nos encontramos al otro día en el shock room. Hacemos un descubrimiento en el sistema en ese momento, que es que sí había una tomografía de abdomen que se había hecho al momento del ingreso, no fue solicitada por nosotros, probablemente haya sido solicitada por alguno de los médicos del shock room. Yo se las pongo para que vean que realmente esto avala lo que estamos hablando. En la tomografía de ingreso ya se veía que había una lesión diafragmática, claramente era más pequeña que lo que se pudo apreciar en la tomografía que estábamos viendo recién, pero ya se podía ver. No se hizo en el mismo momento que la tomografía de pelvis, probablemente se haya hecho antes,
según los horarios que nos marca el sistema, pero bueno, lamentablemente nosotros no la habíamos visto. Les voy a poner otro corte. Mientras miramos eso corte, Sebastián, que levantaste la mano. No, bueno, casualmente era lo que decía, ¿no? Con la evolución del tiempo se hizo más grande esa hernia, y el decúbito se hizo más grande, pero vos fíjate que no tanto en el corte de la derecha, que es el coronal, sino en el axial y seguramente en el sagital se hubiera visto muy bien la lesión, con un diagnóstico de certeza bastante alto, ¿no? ¿Y esa tomografía qué habrá pasado? No la vio nadie, Malena. Se solicitó, pero no se reevaluó. No, lo que nosotros creemos es que probablemente haya sido solicitada en algún momento en el cual por ahí nosotros no estábamos o estábamos en quirófano por algún médico del shock room y bueno, no la vimos. Claro. No la vio nadie, Fernando. La verdad es que a veces en la vorágine de la guardia, si algún día ustedes vinieran a nuestra guardia y la conocieran, verían la Camboya que es nuestra guardia, y a veces se hacen las cosas como mecánicamente. Mecánicamente, cuando llega un politrauma de estos, por seguir el protocolo, simplemente se le pide tomografía a todo el mundo. Entre medio de esas tomografías, ha pedido alguien esta tomografía. Cirugía nunca la vio, nunca se enteró que estaba hasta este momento, cuando el paciente ya tiene una segunda tomografía con progresión de la hernia. Claro, porque lo que pasó es que ustedes no lo sabían, pero ese alguien que pidió la tomografía tal vez debió haber No la vio. buscado. Ese alguien que pidió la tomografía no la vio, Claro. y los traumatólogos pidieron una segunda tomografía, que es cuando le hacen la pelvis, y esta vendría a ser la tercera tomografía del paciente. Claro. El tratamiento radioterapéutico. Exactamente, pero no funcionó. Bueno, adelante, Malena. Bueno, acá obviamente nosotros decidimos, perdón, le contesto al doctor Pilasi que pregunta si le hicimos tacto rectal. No le hicimos tacto, doctor. Después de la evaluación del paciente decidimos llevarlo a quirófano. Acá les hago una pregunta que por ahí nos va a dar que hablar un ratito, que es ¿qué vía de abordaje elegirían ustedes? Esta es una foto del paciente del cual estamos hablando, ya con el tutor externo colocado, y queremos saber, bueno, ¿qué vía de abordaje elegirían ustedes? ¿Laparotomía, laparoscopía, toracotomía o toracoscopía? Carlos. Sí, yo creo que ya en un paciente que estamos con un diagnóstico tardío, para evitar más retrasos o tener a descubrir cosas en el futuro, a lo mejor me gustaría tener claridad completa del paciente. O sea, a ver, acá, ¿qué pasó en ese mediastino? Finalmente descartamos que había lesiones, no había otras lesiones en otras partes. En lo del tacto rectal es importante. La única indicación actual del tacto rectal es la fractura de pelvis, porque efectivamente, si la fractura entra al recto, se transforma en una fractura expuesta y el tratamiento cambia. Entonces, es la única indicación que tiene. Ya no lo hacemos para ver la próstata ascendida y esas cosas, no, que no tiene, se ha visto que eso no tiene correlación, pero sí para ver si es una fractura expuesta, porque la fractura expuesta no solamente es expuesta al exterior, sino que también a cavidades, que puede ser vagina o recto. Este señor viene solo con recto, así que, bueno, tacto rectal. Y para mí, ¿por dónde arreglar esto? Una vez que tengamos la totalidad de lesiones de este paciente, el recuento lesional completo, yo haría una laparotomía directamente. Gracias, Carlos. Daniel. Estás muteado, Daniel. No, Fernando, era para decir que si yo lo llevaría a quirófano, le haría una laparotomía. No la laparoscopía, porque no sé si este paciente nos podemos llegar a comer algo con la láparo, y personalmente yo en este tipo de pacientes no tengo mucha experiencia con la laparoscopía, así que le hago la laparotomía y por ahí me quedo más tranquilo. Y yo quería justamente decir eso mismo, coincido con ustedes plenamente.
porque distinto sería si esto fuese una hernia diafragmática crónica. Bueno, entonces sí se puede plantear un abordaje laparoscópico para reparar una hernia diafragmática crónica en otra etapa. Pero a mí me parece que en el traumatizado, en agudo, tenemos que, entre otras cosas, además, hacer una exploración abdominal completa en los tiempos adecuados. Y me parece que este enfermo va a la laparotomía. Coincido plenamente con usted. Contanos, Malena. Bueno, nosotros lo abordamos por una laparotomía, por una mediana suprainfraumbilical. Nos encontramos con una brecha en la cúpula diafragmática izquierda de aproximadamente 10 centímetros, por donde atravesaba todo lo que era el colon transverso, estómago, epiplón, estaba todo metido dentro del tórax. Lo que hicimos fue reducirlo. Al reducirlo nos dimos cuenta de que no había, o sea, pudimos constatar la vitalidad de todos los órganos que estaban comprometidos, y nos propusimos cerrar la brecha con 7 puntos en X de prolene, como se puede ver acá en la foto. Ahí les muestro cómo quedó la brecha cerrada, y se puede ver también la gran dilatación del colon que había, ¿no? Acá les voy a mostrar un video de otro hallazgo que tuvimos durante la cirugía, que fue un hematoma del meso. No sé si se puede ver bien. Sí, se ve, si hay cuando lo movilizan. Se ve, sí. Sí. Bien. Bueno, esa fue la resolución quirúrgica. Por supuesto que también le pusimos un tubo de tórax. El paciente cursó las primeras 48 horas del postoperatorio en el shock room, donde fue asistido con una buena analgesia, con una bomba de fentanilo, y requirió oxígeno siempre por cánula nasal durante las primeras 48 horas. Luego pasó al piso de cirugía general, evolucionó favorablemente. A las 72 horas se extrajo el tubo de venamiento con una placa donde se observa un pulmón expandido, y al cuarto día nosotros le dimos el alta y pasó al piso de traumatología para, bueno, poder resolver su fractura de pelvis. Ahí está, este es el mejor momento, ya con todo resuelto. Ahí se lo puedo presentar. Sí. Ya pasaron los nervios. Acá les dejo los puntos de debate que nosotros nos planteamos para esta presentación. El primer punto de debate fue el uso de la compresión pélvica en la escena ante la sospecha de una fractura de pelvis. Luego la indicación de la PANTAC, que en este caso hubiese sido fundamental. La definición de una fractura de pelvis inestable y el abordaje de una hernia diafragmática aguda. Para eso nosotros le traemos un poco de bibliografía. Este es el dispositivo de compresión circunferencial pélvico, cincha pélvica o sábana, que es lo que usamos nosotros acá. Las indicaciones para su colocación son la normalidad hemodinámica con una sospecha clínica de fractura de pelvis inestable. Lo que nosotros hablamos acá en nuestros Ateneos de Trauma en la residencia es que una anormalidad hemodinámica o un trauma de alto impacto con una sospecha clínica de una fractura de pelvis sin requerimiento de imágenes ya nos habilita la colocación de una cincha con la simple palpación de la... Sí, perdón, sí. Adelante, Carlos. Sí, solo comentar que esa cincha no está en el lugar correcto. Esa cincha está arriba. Esa cincha está a nivel de las crestas ilíacas y debería estar más o menos a la mitad del círculo rojo que tienen, que es los trocánteres mayores.
porque una cincha ahí a esa altura abre más la pelvis y produce más sangrado. Entonces tiene que ser ahí y las extremidades tienen que estar juntadas y con rotación medial, o sea que vuelvan a estar como pareja. Acá se ve que las piernas están como abiertas. Ujú. La localización es importante. Gracias, Carlos. Adelante, Malena. Bien. Entonces, bueno, como les decía, sin la necesidad de hacer una placa previa, ya en el prehospitalario o al ingreso del paciente se puede colocar la cincha pélvica, y lo que también se puede hacer si es que no se logra la palpación de la sínfisis pubiana y no se logra detectar una diastasis pubiana, es con la ecografía tratar de detectar una diastasis mayor a 2,5 centímetros que nos puede sugerir la presencia de una fractura de pelvis inestable. El siguiente punto de debate es el uso de la PANTAC en trauma. Este artículo del año 2024 lo que hace es avalar el uso de la pantomografía en trauma, argumentando que genera un aumento significativo en el diagnóstico de lesiones tóraco-abdominales y cráneoencefálicas, así como también un descenso de la mortalidad y la estadía hospitalaria, por lo cual seguimos tratando de que sea nuestro objetivo hacer una PANTAC en pacientes politraumatizados, sobre todo con mecanismos de alto impacto. Y por último, bueno, acá hay otro artículo. Lo que queríamos mostrarle y recordar es la clasificación de las fracturas inestables de pelvis y los mecanismos de compresión, que este gráfico ya lo conocemos, lo hemos visto varias veces en las presentaciones de trauma. Y les dejo este último artículo que es sobre el manejo de la hernia diafragmática aguda traumática. En este caso, lo que nosotros nos planteamos en un principio antes de entrar a operar fue, bueno, cuál será la vía de abordaje que vamos a elegir. Nosotros elegimos el abdomen, y este artículo lo que hace es avalar la decisión de abordar por el abdomen en pacientes que están inestables o que tienen signos o síntomas de perforación o de sufrimiento de órgano, teniendo la posibilidad siempre de tener el abordaje del tórax como complementario, y dejamos el abordaje torácico para los pacientes que tienen hernias diafragmáticas crónicas, con la sospecha de que pueden llegar a tener adherencias y puede llegar a ser más complejo. Bueno, acá les dejo una foto de mi equipo de residencia, a los cuales les mando un beso grande. Muy bueno, excelente. Y muy lindas estas últimas fotos, Malena. Muy linda la presentación, muchas gracias. Andrea. Para decirles, agregarles dos cositas. Una que, bueno, coincido con Carlos en lo que estaba diciendo de la sujeción de la pelvis, y el lugar de la sujeción de la pelvis, y algo que yo les suelo decir cuando hablamos de fijación de pelvis en el extrahospitalario, ahora que estamos en la época de que todo el mundo usa zapatillas, es que en general le pongan a los pacientes no solamente la cincha pélvica, sino que le aten los cordones. Porque entonces es una forma de hacer la inmovilización inferior para que el paciente no esté con las piernas abiertas, como bien dijo Carlos recién. Eso por un lado, y me parece que nosotros, o por lo menos cuando charlamos y presentamos casos, tratamos de mejorar en base a nuestros errores, y si hay algo que hablamos de este caso es lo que significa el equipo multidisciplinario y la comunicación entre el equipo multidisciplinario, porque trabajar en equipo no es simplemente trabajar emergentólogos, clínicos, cirujanos, neurocirujanos, todos en conjunto, sino el hablarnos entre nosotros, porque si trabajamos todos pero no nos hablamos entre nosotros, pasan estas cosas. Acá este paciente es un claro ejemplo de cuando la comunicación falla. Falló la comunicación en todo sentido y el paciente terminó teniendo un diagnóstico tardío que, gracias a Dios, no significó
mayor inconveniente para el paciente. Pero creo que una clave para el manejo multidisciplinario del paciente es la comunicación y algo que siempre tenemos que recordar es la reevaluación en todos los pacientes que vemos de trauma, y algo que cada vez que hagamos una TLS hablamos de reevaluar. Creo que es una de las palabras que más decimos cuando hablamos de politrauma. Exacto. Muchas gracias, Andrea. Carlos. Sí, coincido con lo que dice Andrea. Y además creo que en el trauma, el éxito en el trauma es la organización y el liderazgo. Entonces, cuando tiene que haber un jefe de equipo, da lo mismo el que sea, pero tiene que haber un team leader, una persona que diga, bueno, ¿se pidió el TAC? Sí, no, bueno, si no lo pedimos, lo pedimos. Si ya se pidió, ¿dónde está? Veamos que salió. ¿Le pedimos gases o no? ¿Tiene una fractura? ¿Vamos a hacerle tacto rectal o no? Porque este paciente al final igual tuvo suerte de que no sé, no se le necrosó el colon, no sé, podrían haber pasado muchas cosas, ¿no? O sea, podría haber tenido una perforación del colon ahí arriba y produce una serie de otros problemas. Em, y creo que la evaluación del paciente como sistémico, porque si nos vamos a los cirujanos de órgano, van a ver el órgano, y ya, como vemos con los traumatólogos, tiene una fractura, y ahí les mandé el clásico de YouTube siempre bromeamos a los traumatólogos, que ellos tienen una fractura y la tienen que fijar. Pero bueno, el paciente puede estar muerto y ellos insisten en su cosa. Entonces, bueno, es importante que alguien tenga la visión completa del paciente de cabeza a pies y no de órganos por separado, y que también sea esa persona la que decide qué cirugía va primero. Porque si hubiéramos sabido estas cosas de acá, a lo mejor al paciente le ponemos una cincha, le hacemos una laparotomía y después vemos si necesita algo más. Eh, para también tomar el orden de eso, creo que el liderazgo en el trauma es fundamental. Así que, pero me encantó el caso, muy súper interesante. 1000 puntos para discutir, así que súper bueno. Y muy bien presentado, Malena. Bueno, yo les agradezco mucho, la verdad que para nosotros estas reuniones son muy lindas, aprendemos mucho, obviamente que tiene un trabajo previo que hacemos entre residentes, pero la oportunidad de poder presentarlo acá, de presentárselos a ustedes y de estar junto a Guille y Andrea, la verdad que es una oportunidad que me parece importante agradecérselas a todos los que participaron hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias Malena y gracias a todo el equipo. Y yo quería justamente comentar esas últimas fotos que mostraste y en relación a lo que dijo Andrea del trabajo en equipo. Bueno, esas fotos que mostraste denotan que ustedes ya han dado unos pasos gigantescos en ese sentido. No más hay que incorporar al traumatólogo y a otros especialistas. Pero sí, esas fotos denotan equipo. Vi una de ellas que creo que era el cumpleaños de Alberto Sack, porque le quedaba muy lindo el gorrito. Sí. Creo que eso es un paso gigantesco. Capaz que no lo noten, pero eso es un paso gigantesco y está muy bueno que así sea. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Gracias a ustedes y gracias a todos por los aportes que han hecho. Y nos encontramos el lunes próximo. Que pasen muy lindo. Gracias a todos por los Gracias. comentarios. Chao. Buenas tardes, nos vemos. Chao.